we live in a culture and a society where outrage has become a recreational pastime, where people nit and pick until they find something wrong, and then they become outraged by it. That, for me, I believe that hurts cross-cultural relationships. I believe it hinders us helping to understand each other. And I always start off every tour and every questionnaire session with, I'm very difficult to offend. And I believe that the most offensive questions are the questions that need to be asked and answered. Right. Hello, Peñita, ¿qué tal estáis? Como veis, Maritere está muy aventurera. El otro día, en mi cocina, si no visteis el vídeo que hice sobre mis looks favoritos de Eurovisión España, que no sé qué le ha pasado a ese vídeo, que no le interesa a nadie, y lágrimas caen por mis ojos, por favor, echadle un ojito. Y hoy aquí en mi salón, con mis súper pendientes, al que Bayuna, por favor, no me digáis, os dejo por aquí las fotos que me hice. Seguidme en Instagram para este contenido audiovisual mariteresco. Vamos a hablar de la apropiación cultural. A mí personalmente me tiene inquieta. Muchas veces no sé si realmente una cosa es apropiación, no lo es. Entonces yo he preparado aquí, como siempre, mi turrita para dar los tips, para dar los atajos, para saber identificar cuándo se está produciendo esa apropiación cultural. Conceptos básicos. Apropiación cultural. Por un lado, ¿qué es la cultura? La cultura es el folclore, la antropología, la geografía cultural de un pueblo, y esto puede ser tangible o intangible, independientemente de su origen o de su contexto histórico. Valores en juego, valores muy profundos, ¿no?, que forman parte de las raíces, ¿no?, de esos colectivos, de esos pueblos, de esas culturas, ¿no? Por eso es un tema delicado. ¿Y qué es la apropiación? Proclamar algo como tuyo, adoptándolo y absorbiéndolo sin dar crédito a su origen. Y normalmente esto se hace por parte de una cultura dominante o un colectivo dominante frente a uno que ha estado marginado a lo largo de la historia, que se encuentran en minoría quizá, y en definitiva lo utilizas en tu propio beneficio. A lo largo de la historia el ser humano se ha ido retroalimentando de otras culturas, ¿no? Esto ha sido algo necesario en nuestra evolución. Ha sido una asimilación de diferentes pueblos, etnias, religiones, indumentaria, costumbres. Y todo esto fue posible gracias a las rutas comerciales, sobre todo en el suroeste de Asia y de Europa, debido a ese movimiento, a esa transhumancia, a ese intercambio constante. También se ha realizado a través de la colonización. Realmente la cultura visual y estética siempre la relacionamos con el mundo contemporáneo, el mundo que hemos conocido o que han conocido nuestros padres o quizá nuestros abuelos. Pero esto data desde el origen de los tiempos, desde que el ser humano, en primera instancia, empezó a apreciar su propia estética, a utilizarla como símbolo de jerarquización, como símbolo de estatus. Porque normalmente la apropiación cultural se relaciona con lo tangible, con lo que podemos ver, con lo que podemos palpar, porque es lo más reconocible, es lo que inmediatamente podemos identificar. Por lo tanto, lo que podemos ver, lo que podemos palpar potencialmente es lo que vamos a ver denunciado por todas partes en los medios de comunicación, como puede ocurrir, por ejemplo, con un traje regional, con un bordado ancestral de cualquier pueblo o de cualquier índole. En cuanto que tú capitalizas y te apropias de ciertos rasgos de cierto pueblo o colectivo o tendencia, estás haciendo que se objetivicen esos elementos y, en última instancia, provocando que se creen clichés alrededor de ese colectivo, de esa cultura, etc. También incurrimos en el cliché cuando denunciamos esa apropiación cultural, que en sí misma es un cliché. Por eso no es necesario ser un gran experto, son por parte incluso de personas que no pertenecen a estos colectivos o a estas culturas. Entonces, esta es una pescadilla que se muerde la cola de paradojas constantes. Antes he hablado de la apropiación como objetivización. ¿Os acordáis cuando hicimos el vídeo de Billie Eilish y hablábamos de cómo se objetiviza un cuerpo?
y es reducir ese cuerpo a un solo elemento, como pueden ser unas piernas, como pueden ser los labios, y en este caso ocurre lo mismo. Se reduce todo un colectivo, toda una cultura a un único rasgo. Por ejemplo, hablamos de Oriente y directamente se nos viene a la cabeza a lo mejor la imagen de unos palillos. Entraña tantísimas culturas, civilizaciones, países, costumbres, que reducirlo todo al tema de los palillos es terrible. Unos están reduciéndolo todo a la expresión de unos palillos y los otros también. Ahí está el arma de doble filo. Por otro lado, también provoca esa idealización, quizá esa romantización, como pudo ocurrir, por ejemplo, en la era victoriana. Personas pertenecientes a clases acomodadas, por ejemplo, se iban a los opium dens, que eran lugares en los que te ibas a fumar, ¿no? Un poco para salir de ese encorsetamiento, echarte a los vicios. También puede ser que haya un antecedente opresor que en un momento dado cierto colectivo increpase al otro por algún rasgo cultural y en el futuro ese colectivo opresor adopte, ¿no?, esos rasgos que en un momento criticó en el pasado. Pero también este es un arma de doble filo porque estamos hablando de un espacio generacional inmenso. Por otro lado, esa era de la globalización, se han derribado fronteras físicas y fronteras virtuales también. Estamos interconectados, tenemos acceso a todas esas referencias y si antaño el ser humano se apropiaba de ciertos rasgos culturales y se creaba esa mezcla porque tú te movías a otro territorio o porque, bueno, pues por cualquier inercia histórica, al final se crea esa mezcla, ¿no?, y esa adaptación. Hoy en día eso se hace de manera constante y automática, o sea, tienes un acceso continuo a otras culturas, a otras estéticas, a otros rasgos, a otros elementos, ¿no?, visuales, entonces es muy complicado no incurrir en esa apropiación cultural, tal y como se concibe hoy en día, y estamos hablando obviamente de quizá esa opinión más sesgada acerca de la apropiación cultural, es decir, tú no puedes adoptar ningún rasgo de ningún pueblo, cultura o civilización, porque ya directamente lo que estás haciendo es apropiártelo. Solamente ocurre esto cuando no se le da crédito a su origen o cuando lo estás haciendo de una forma lucrativa, calificándolo como tuyo. Pero bueno, esto ahora lo vamos a explicar un poquillo más en profundidad. Solo cuando intentamos hacerlo pasar por nuestro es cuando le quitamos la autoría y potestad a su origen. Y acerca de si la cultura tiene dueño, vamos a citar al filósofo Gustavo Bueno, que en su obra de los años 70, El papel de la filosofía en el conjunto del saber en 1970, hace esta aproximación acerca de lo que estamos aquí debatiendo. El mundo de la cultura compleja viene a significar para las nuevas generaciones que han de incorporarse a ella lo que el mundo material salvaje representaba para el primitivo, un mundo cuyas variables prácticas solo podían ser controladas de algún modo sumergiéndose en ellas, invirtiendo en ellas todo el tiempo disponible. Además, como las culturas se han ido transformando continuamente, es muy complicado individualizar esos rasgos, ¿no? Esta apropiación, esta asimilación cultural puede hacerse de una manera deliberada y con alevosía, por decirlo de alguna manera, o se puede producir como proceso de aculturación. Y esto es el proceso de adquisición de una nueva cultura en la que los individuos se adaptan incorporando nuevos elementos. Puede ser por destrucción, por supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación o adaptación. ¿Y cuál sería la vertiente más negativa o menos ética, menos moral? Sería la que se hace con fin lucrativo y comercial, capitalizando esos rasgos sin otorgar crédito y apreciación a su origen. Claro, si tenemos en cuenta que Galiano hace una colección, ¿no?, y en el brief indica la inspiración que ha tenido de tal civilización, bien por un viaje que haya hecho o lo que sea, en ese momento, desde mi punto de vista, no sería una apropiación, sino que sería una apreciación cultural. Otra de esas vertientes que no serían éticas, que no serían morales, es que esos rasgos pertenecen a ciertas minorías, colectivos oprimidos. Este uso se hace por parte de un colectivo opresor o quienes en algún momento lo usaron en su contra, ¿no? Por tanto, 1. La apropiación es deliberada y consciente. 2. Hay un fin concreto de no acreditar su origen, o sea, se hace conscientemente. 3. Lo apropiado es un rasgo tangible o intangible de un pueblo o cultura que tiene un significado y trascendencia generacional y es parte de su identidad. Por ejemplo, en la entrevista que habéis visto al principio del vídeo,
que la podéis ver en la cajita de información, nativos navajos afirman que a ellos no les molestan los disfraces, pero que sí les molestaría que alguien utilizase un rasgo distintivo como puede ser un tocado ceremonial concreto, como puede ser el de la cabeza de águila, creo que nombra, y que alguien lo utilizase sin darle crédito. Ahí sí sería apropiación cultural y no el disfraz en sí. De hecho, la mayoría lo ven como una apreciación, como una manera de perpetuar, aunque sea a través de clichés, una identidad colectiva de una cultura, de una civilización. Y por último, número 4, existe una reclamación explícita del pueblo o cultura por daños y perjuicios hacia su identidad, hacia su conservación, hacia su conocimiento, etc. Estos serían los rasgos que todos juntos incurrirían en una apropiación cultural negativa, porque no siempre esta apropiación cultural es inmoral. Entonces, Maritere, ¿cuál es la conclusión de toda esta movida? Más que una chica se ponga un vestido de inspiración china para su graduación, el problema está en las grandes corporaciones, en los que controlan la mercancía informativa. Estas son las reales armas, porque mientras nos culpamos unos a otros con rencillas absurdas y hechos anecdóticos, ellos siguen labrando su camino a costa de nuestra ignorancia y no podemos demostrarles eso. Cuando nosotros entramos en rencillas absurdas por ejemplo, lo que os he dicho, el vestido de esta chavala, demostramos a las grandes corporaciones que somos simples y que somos fáciles de manipular. Y en el momento en el que se perpetúan ciertos valores negativos, esto lo hablamos en el vídeo sobre los Colombias, los sonideros de Monterrey, os lo voy a dejar en la cajita como broche final a este vídeo, mientras vais pensando en vuestras Biblias para dejarme en comentarios. Os voy a leer una cita de un trabajo de fin de máster de Alba Lafuente Caballero que me ha ayudado muchísimo para realizar este vídeo, que es una opinión de Jim Harmuch. Os lo voy a leer porque de verdad no tiene desperdicio. Nada es original. Roba desde cualquier lugar que resuene con inspiración o alimente tu imaginación. Devora pelis, viejas, nuevas, música, libros, pintura, fotografía, poemas, sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, letreros de calles, árboles, nubes, cuerpos de agua, luces y sombras. Selecciona solo cosas para robar que hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y tu robo será auténtico. La autenticidad es invaluable, la originalidad es inexistente. Y no se moleste en ocultar su robo, celébrelo si lo desea. En cualquier caso, recuerde siempre lo que le dijo Jean-Luc Godard. No es de dónde saca las cosas, es dónde las llevas. Y con esto y un bizcocho que me ahogo, hago carpetazo que os encanta que lo haga y espero de verdad vuestras opiniones, vuestras apreciaciones en comentarios. Un besito muy fuerte y nos vemos en la próxima.